en una nueva edición de Siempre Soy. Conversamos sobre ciudad con un arquitecto histórico de nuestro país, el Premio Nacional de Arquitectura 2019, Miguel Launer, premiado, distinguido, director ejecutivo de la Corporación de la Cormu en los años de la Unidad Popular, por cierto, y con una larguísima historia de, intervención de los espacios públicos y de la ciudad, sobre todo con énfasis en la vivienda social. Un gusto y un honor conversar con usted, Miguel. ¿Qué tal? Gracias, igualmente. Buenas tardes. Y en este momento tan desafiante, ya vamos a hablar de ciudad, pero quería partir preguntándole a usted cómo ha sobrellevado los desafíos de este encierro. Bastante bien, te diría. Pensé que iba a ser más difícil, pero ocurre que yo ya tenía hace unos 3 años desde que cerré la oficina profesional una presión bastante grande de jóvenes estudiantes en tesis o en proyectos de título que venían a entrevistarme. Uh-huh. Y ahora es más o menos lo mismo, con la diferencia que por vía la computadora, por tele, y lo que a mi juicio me ha resultado positivo, porque la audiencia que tengo es bastante mayor que antes, lo que me parece magnífico, es un instrumento tecnológico admirable. De Y repente tenía tengo una entrevista, cualquiera me llega un comentario de Bulgaria. Imagínate, fantástico. imaginar eso. Bueno, ¿Y le ha costado familiarizarse con el tema de la tecnología? Porque para cualquiera de más de 40 nos ha significado un desafío. bueno, algo me ha costado, pero tengo una muleta aquí al lado que vive conmigo, un sobrino, Ajá, que me resuelve todos los problemas. De manera que no, la verdad es que no tengo problema. buenísimo. Muy complacido. Oiga, Miguel, ¿cómo ha visto todo el debate cada vez más intenso sobre las ciudades que necesitamos en el contexto de la pandemia y la pospandemia? Mira, se han producido ya bastantes propuestas que ha propuesto el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en la prensa, en fin, etcétera. Todas un poco en la onda que inició la alcaldesa recién reelecta de París, que llamó la ciudad de 15 minutos. Uh-huh. Es decir, cómo poner al alcance más próximo de los barrios todos los servicios de educación, comercio, salud, en fin, etcétera. Y naturalmente mejorar el sistema de transporte por vía de aumentar la ciclovía, la peatonalización, en fin, etcétera. Y yo creo que todo eso está muy bien, pero la verdad es que nosotros tenemos la obligación de enfrentar los cambios estructurales que requiere este país en materia de la ciudad. Ya el estallido social dejó en claro esto, y la pandemia lo ha puesto mucho más en evidencia. Aquí tenemos una segregación social urbana inconcebible, probablemente de las más altas del planeta. El nivel de desigualdad social es enorme y, en consecuencia, hay una cantidad de compatriotas nuestros viviendo, algunos en campamentos, otros en construcciones hechas durante digamos, los últimos 30 años, con excepción de los últimos, en los cuales se privilegió la cantidad por encima de cualquier otra consideración, y se generó ahora oficialmente, no por vía de los campamentos y por vía de las políticas públicas, un nivel de hacinamiento increíble, inaceptable. Y después la especulación con el valor del suelo, los arriendos, etcétera. Todo esto ha quedado más patente ahora. Uh-huh. Nosotros no vamos a resolver ese problema por mucho que aumentemos las ciclovías, que es justo hacerlo, pero te aseguro que en Los Pejos, San Ramón, Cerro Navia no va a ocurrir jamás. En consecuencia, el problema de fondo es cómo resolver que el suelo urbano esté al alcance de todos, cualquiera que sea su condición social, y que todos los servicios
comunes sean accesibles para todos. Es un solo camino, que es Ya. la acción del Estado. Por vía del mercado habrá siempre un sector segregado. Miguel, también ha aparecido en el debate la propuesta de que el Estado, que es dueño de miles de metros cuadrados que no se están utilizando y que están bien localizados, empiece a sacarle rendimiento precisamente a esos suelos para una solución de vivienda. Y también se ha planteado la posibilidad, bueno, de que el Estado vuelva a ser un gestor de suelos, como hace tantos años había un banco de suelos, y pueda construir allí incluso para arrendar. ¿Qué le parece esta solución intermedia? Bueno, respecto a los suelos disponibles por parte del Estado, eso es absolutamente cierto. Lo que te quiero decir es que antes de la dictadura, estos eran transferidos gratuitamente para fines de vivienda social, de edificios hospitalarios, edificios escolares, etc. Cambió con la dictadura a tal extremo que hasta el día de hoy, el Ministerio de Bienes Nacionales, que es el principal poseedor de suelos urbanos, no tiene un presupuesto asegurado como el resto de los servicios en este país, sino que tiene que financiar parte de su funcionamiento por vía lo que llaman sus venta de activos. Es decir, y el Ministerio de Bienes Nacionales le transfiere al Serviu y tiene por ley que hacerlo por valores de mercado, suelos preciosos, admirables, necesarios para una política de vivienda social. Eso no puede continuar. Eso es una vergüenza. De manera que este asunto de poner a disposición no solo de bienes nacionales, sino terrenos que hay en ferrocarriles del Estado, por ejemplo, en muy buenas localizaciones, en los puertos, en la ANAMI, en fin, todos los servicios públicos o semifiscales deberían estar a disposición de un banco de suelo manejado por los servicios de cada una de las regiones y puestos a disposición gratuitamente para efectos de vivienda social o edificación hospitalaria, educacional, lo que sea de servicio del bien común. Ha habido intentos de mejora dentro de un contexto donde el mercado del suelo sigue siendo el principal segregador, ¿no es verdad? Pero para la definición de la ciudad se ha generado una política nacional de desarrollo urbano, con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que usted mencionaba, pero la Ley de Vivienda y Urbanismo parece seguir siendo la piedra de tope para poder hacer una política eficiente y justa de vivienda social. ¿Cuál cree usted que debiera ser, mirando además la realidad de los intereses, por supuesto, de los privados, de las inmobiliarias, la necesidad de las personas, que es creciente además por techo, la filosofía que debiera guiar una definición de política de vivienda social? Es que el problema está que el Estado dejó de ser el conductor de las políticas. Hasta antes de la dictadura, un segundito. Sí, no se preocupe. Sí. Me había olvidado apagar el teléfono. No hay problema. Te quiero decir que antes de la dictadura, el Estado fue siempre el conductor de las políticas urbanas. Desde la primera ley de habitaciones obreras en 1906 hasta la dictadura, el Estado fue el único agente que adquirió todos los suelos necesarios para las políticas de vivienda social. Los departamentos técnicos del Estado hicieron todos los diseños, cuidando con todos los conceptos prevalecientes en la época, la unidad vecinal, los espacios públicos, los equipamientos comerciales, educacionales, los jardines, los parvularios, etc. Y con todo ese expediente completo elaborado por los departamentos técnicos del Estado, se convocaba a propuesta de construcción. La empresa privada, que era un agente indispensable, se limitaba solamente a construir. Estaba proyectado conforme a las normas razonables de cualquier conjunto habitacional provisto de todos los servicios. Eso se acabó.
a raíz de la dictadura, más aún, la Constitución lo hizo imposible. Posiciones en la Constitución que le prohíben al Estado lo que llaman acción empresarial. Correcto. Está prohibido. No puede hacerlo. En consecuencia, toda la gestión, desde un comienzo hasta el final, está en manos de la iniciativa privada. Y, por supuesto, la iniciativa privada no se maneja por el bien común, sino que por sus intereses comerciales. Lo que no quiero decir que sean ilegítimos, pero no hay ninguna posibilidad de tener una política de vivienda social en beneficio del bien común que sea por vía de la actividad mercantil. Y en ese sentido, el desafío para una nueva constitución está claro ahí, ¿o no? Absolutamente claro, absolutamente claro. Te puedo leer, a ver, tengo a mano. No tengo a mano aquí el artículo, pero te quería tengo una mano un artículo que me parece interesante. ¿Ya? ¿Qué plantea? La declaración de catástrofe. El gobierno hace 120 días emitió un decreto declarando el estado de excepción de catástrofe en Chile. Lo que es razonable, porque efectivamente la epidemia es una catástrofe, como son los aluviones o los terremotos. Bueno, el estado de catástrofe da facultades al Estado que son justamente las que la Constitución tiene prohibidas. Te voy a leer lo siguiente. La declaración de catástrofe permite al presidente de la República restringir las libertades de locomoción y reunión, disponer la requisición de bienes, establecer limitaciones al ejercicio de derechos de propiedad y adoptar las medidas administrativas extraordinarias que sean necesarias para el restablecimiento de la normalidad. Son facultades excepcionales. A mí me tocó vivir el terremoto en julio de 1971 bajo el mandato del presidente Allende. Las facultades que tú tienes para orar mañana, las resoluciones en trámite en la Contraloría son excepcionales. Bueno, han pasado 120 días. Según las prescripciones a raíz de la pandemia, la principal preocupación es el lavado de manos permanente. ¿Cómo le puedes pedir eso a las 40.000 familias instaladas en 800 campamentos en este país que carecen de agua potable? Es una mascarada, es una burla. Ha tenido 120 días el gobierno para haber hecho alguna acción para mitigar ese problema y no lo ha hecho. Eso es inaceptable. Es hablar porque el ministro de la Vivienda habla retóricamente de integración social, pero cuando se llega a los hechos prácticos no pasa nada. No pasa nada. Oiga, ¿y qué opina de este anuncio de subsidio al arriendo, que pareciera ser como la solución de política de vivienda de parte del gobierno? La solución del arriendo es bastante razonable y muy conveniente y estupendo que ojalá en todas las comunas, sobre todo en las comunas populares, hubiera algún stock de viviendas sometidas a este régimen. Pero ojo, eso funciona muy bien, por ejemplo, en los países nórdicos. Yo viví en Dinamarca 8 años y ahí no hay una sola vivienda social que no sea bajo el régimen de arriendo. ¿Qué ocurre? Que en esos países la previsión social de que dispone la población es prácticamente los mismos niveles de ingresos que tenía cuando estaba en actividad. En consecuencia, la vivienda deja de ser, como en Chile, para los sectores modestos, el lugar donde yo me pueda caer muerto. Es decir, mientras no tengamos un proceso de ir incrementando la previsión social, las pensiones, de tal manera que no sean un factor limitante para moverse de la casita que lo amarra, mientras eso no ocurra, una política de arriendo no puede generalizarse en Chile. Tendrá que ser un proceso, porque es muy justo que sea así. Las viviendas sociales en arriendo generan una facilidad de movilidad de la población enorme. Una persona que cambia de trabajo en una ciudad a otra sabe que va a encontrar un lugar donde vivir sin ningún problema. No lo amarra la casa per sécula, aunque haya perdido su trabajo ahí en ese. Entiendo. Claro, hay una cosa cultural allí de tener una especie de seguro de vida o de vejez
en la Amén. casa propia. Miguel, Sí. y algo que ha surgido en el debate y lo han planteado los propios salubristas es la necesidad de repensar la vivienda social no solamente como el espacio habitable, sino también el entorno, la infraestructura urbana, donde la gente pueda salir a ventearse, a dar una vuelta en un contexto de emergencia sanitaria. ¿Qué le parece eso? Pero por supuesto es absolutamente necesario. Ahora te quiero decir que hasta, digamos, antes de la dictadura, eso en general era así. Tú podías juzgar de que algunos gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, podían no haber construido suficiente respecto a la demanda. Pero todo lo que hizo el Estado, sea en el gobierno de derecha de Jorge Alessandri, sea de demócrata cristiano Frei Montalva, de Salvador Allende, todo lo que hizo, todos los conjuntos estaban concebidos en esos términos, provistos de todos los espacios destinados a los equipamientos necesarios que cualquier sociedad o grupo de personas requiere. Pudo en algunos casos no haberse construido estos equipamientos junto con las viviendas, pero quedaron los espacios y en definitiva con el curso del tiempo se complementaron. Nosotros tenemos conjuntos habitacionales de vivienda social que son hoy monumentos nacionales, como la Villa Olímpica, la Villa Frey, la población Fitzroy en Punta Arenas, Salar del Carmen en Antofagasta, Abate Molina, que hicimos nosotros en Talca. Son conjuntos admirables. La gente se los pelea por seguir viviendo. Viviendas públicas, dotadas de todos los espacios necesarios. Si eso no es ningún problema hacerlo, solo es imposible en la medida que el suelo sea un motivo de especulación desmesurada, como es hoy día en Chile. Y eso hay que romperlo. ¿Y usted tiene esperanza de que esta pandemia, que de alguna manera nos ha mostrado cómo este modelo, impuesto a partir precisamente de la dictadura, llega como al paroxismo total en que la inequidad se expresa con esta fuerza brutal producto de una emergencia sanitaria? ¿Usted tiene esperanza de que quizás ahora sea la oportunidad de modificar de fondo el sistema? No tengo la menor duda. La movilización que se originó a partir de octubre, que entre otras cosas planteaba la demanda no más AFP como uno de los elementos fundamentales de las demandas sociales, en fin, ha dejado en claro que este modelo neoliberal está absolutamente agotado. Eso es un concepto además a nivel mundial. El New York Times, no, es el Washington Post, escribió una editorial diciendo o perece el capitalismo o perece la humanidad, dejando en claro que el nivel de utilización de los recursos naturales, de explotación de todo ha llegado a tal límite que no es sostenible para el ser humano poder seguir viviendo en el planeta. A menor escala, en Chile eso es lo mismo. Estoy seguro que hay conciencia de todo lo que ha significado el estallido social, de que no podemos seguir con este modelo despiadado, mercantil, que no vela por el bien común, sino por el interés de un puñado que se va adueñando de toda la riqueza y de todos los recursos. Además que va agotando irresponsablemente los recursos naturales. Miguel, ¿ha visto en otras ciudades quizás donde la situación haya sido un poco más virtuosa, precisamente a partir de lo que hemos vivido en pandemia? Porque hemos estado hablando básicamente de Santiago, ¿no es verdad? ¿Hay otras ciudades del país que tengan una planificación que tenga mejores resultados? No, ninguna. No hay ejemplos pequeños por aquí, pero desde luego las grandes metrópolis, Santiago, Valparaíso, Concepción, hoy día debemos añadir Temuco, Antofagasta, para qué decir, Iquique, están absolutamente colapsados bajo el punto de vista de un entorno saludable. Y cada día peor, mijita. Te quiero decir que el proceso de toma de terreno
desde el estallido social hasta ahora se ha incrementado a niveles inverosímiles. Solo en el Alto de Viña del Mar hay nuevas 4.000 familias instaladas en los últimos meses. Lo mismo ocurre en el Alto San Antonio, próximo a Cartagena, unas 4.000 familias. En Antofagasta sigue creciendo la población cada vez más en un nivel inverosímil. En consecuencia, me cuesta encontrar un modelo razonable. Te podría decir, Punta Arenas sigue teniendo un encanto maravilloso. Es una ciudad que no está presionada por un crecimiento poblacional desmesurado. Hay una cultura cívica, probablemente por las condiciones del clima tan adversa, que hace que haya un respeto más generalizado por su entorno, por el cuidado del verde. Te cuesta encontrar papeles botados en el suelo de la basura. Sí, yo diría, si me preguntara algo, Punta Arenas es una maravilla en ese sentido, a pesar de que empieza a tener pequeñas yayitas por aquí y por allá, pero todavía que no afectan lo fundamental de esa ciudad. Miguel, para finalizar, yo le quería pedir a ver si puede compartir con nosotros una reflexión de los desafíos que implica para las ciudades que han sido construidas pensando en la densidad, tener que reinventarse pensando en la distancia social. Bueno, efectivamente es un desafío muy importante, pero eso implica, mijita, algunos cambios significativos. A mi juicio, el principal de todo es el problema del transporte. El automóvil ha significado finalmente el agresor peor que han tenido las ciudades en el mundo. Chile particularmente es un país donde se venden en los últimos años 400.000 automóviles por año. 400.000. Es un producto baratísimo, de los más bajos en el mundo. Si tú ves en los países europeos donde se tiene una vida, como ciudades más amables, más sustentables realmente y en beneficio común, son aquellas donde tienen impuestos feroces al automóvil y en cambio cuentan con espléndidos transportes colectivos, ya sea el tren o los buses, cuentan con líneas de ciclovías generalizadas en toda la ciudad, etcétera. De tal manera que yo creo que una de las primeras medidas que hay que hacer es establecer un impuesto significativo que reduzca la adquisición del automóvil. Claro que simultáneamente con una medida que mejore sustancialmente el transporte público. Y bueno, la red de metro que funciona razonablemente bien, que pudiera ojalá extenderse más. Perfecto. Muchísimas gracias por la conversación, Miguel. Le mando un abrazo muy grande. Gracias, muy amable, Carolina.